Buenas tardes. Saludos. No voy a terminar solo con los saludos. Querida ministra, secretario de Estado, subsecretaria, directoras generales, directora de SEPES, subdirectoras, amigas y amigos que nos acompañáis. Es un auténtico placer daros la bienvenida a la Casa de la Arquitectura. Es un honor daros la bienvenida en el día de hoy en un espacio que, como bien sabéis, nos pertenece a todos y a todas, pero que hoy especialmente se convierte en un lugar de reflexión, reivindicación y compromiso. Hace 2 días el mundo conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos recuerda la lucha histórica por la igualdad, pero que también nos interpela sobre las brechas que lamentablemente aún siguen presentes. La arquitectura y el urbanismo no han sido ajenos a las desigualdades de género. No solo en la profesión, donde aún persisten actitudes abiertamente machistas, sino también en formas más sutiles de discriminación, micromachismos disfrazados de corrección política, que limitan el reconocimiento de las arquitectas sin parecerlo, o paternalismos velados que ensalzan su papel desde una posición de superioridad en lugar de reconocerlas como iguales. Y si bien hoy en día es menos frecuente encontrar barreras explícitas, muchas de las arquitectas que estáis hoy aquí, estoy convencido de que podéis dar testimonio de reuniones donde todavía vuestras ideas son cuestionadas con más insistencia que la de vuestros colegas hombres, o de obras donde vuestra autoridad sigue siendo puesta a prueba, o de entornos donde la igualdad es celebrada en el discurso, pero no en la práctica. Hoy, el 10 de marzo, no estamos aquí solo para hacernos eco de lo que se dijo el 8M, sino para preguntarnos qué hacemos después, cómo seguimos avanzando y qué cambios reales impulsamos desde nuestro ámbito. Porque la igualdad no es un tema de un solo día, sino un compromiso continuo que debe traducirse en políticas, proyectos y oportunidades reales. Y conviene recordar que la arquitectura y el urbanismo no han sido ajenos a las desigualdades de género. No solo en la profesión, donde las arquitectas se siguen enfrentando a obstáculos para acceder a liderazgos o grandes encargos, sino también en los espacios que diseñamos, que a menudo han ignorado las necesidades y experiencias de las mujeres. No podemos olvidar que el diseño de nuestras ciudades ha sido históricamente androcéntrico. Se han priorizado un urbanismo funcionalista basado en el modelo productivo del hombre, que va de casa al trabajo y viceversa, sin considerar la movilidad cotidiana de quienes cuidan, de quienes sostienen la vida diaria en nuestros barrios y hogares. Por eso cada vez más voces han demostrado que un urbanismo con perspectiva de género no solo es más justo, sino más eficiente y habitable para toda la sociedad. A lo largo de la historia, muchas mujeres han transformado la forma en que pensamos y diseñamos nuestras ciudades. Y hoy, dado que estamos en la Casa de la Arquitectura, me gustaría destacar y reconocer algunas de ellas, cuyo trabajo sigue siendo clave en nuestro debate. Desde el urbanismo de Jane Jacobs, quien desafió la rigidez del urbanismo modernista con su defensa de los espacios urbanos dinámicos, diversos y seguros, y cuya misión y visión nos permitió entender la importancia de las calles habitadas, de los usos mixtos y de la proximidad como factores claves para el bienestar en nuestras ciudades. O el trabajo de nuestra querida Inés Sánchez de Maradiaga, junto con Inés Novela, por aquí presente, con su concepto de la ciudad cuidadora, poniendo en el centro las necesidades de quienes realizan los desplazamientos diarios del cuidado. Madres, personas mayores, en definitiva, quienes se encargan de la vida cotidiana. O la investigación de Ana Puig-Janer sobre las viviendas kitchenless, donde se nos recuerda que la arquitectura nunca es neutral. Su estudio de modelos de vivienda sin cocina individual, con espacios de preparación de alimentos compartidos, cuestiona el rol tradicional impuesto a la mujer en el hogar y plantea nuevas formas de vida más equitativas. O el trabajo sobre el urbanismo feminista de Leslie Kern, donde nos muestra cómo elementos tan cotidianos como la iluminación, la accesibilidad o la disposición de los espacios públicos afectan de manera diferenciada a las mujeres y pueden reforzar desigualdades si no se diseñan con una mirada inclusiva.
Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Izaskun Chinchilla con su trabajo sobre la ciudad de los cuidados y que además aprovecho para anunciaros que en breve tendremos una magnífica exposición comisariada por ella que estoy seguro que os va a interesar. Estos ejemplos de estas arquitectas no son solo inspiradores, sino que nos ofrecen herramientas para pensar el futuro de nuestras ciudades y nuestras políticas de vivienda con una mirada más justa e inclusiva. Desde el Gobierno y desde la Casa de la Arquitectura tenemos la responsabilidad de traducir estas reflexiones en cambios reales. Desde este Ministerio, a través de la redacción y aprobación de la Ley de Calidad de la Arquitectura, quisimos defender y promover el concepto de calidad asociado a una serie de valores sociales, económicos y medioambientales, entre los que se encuentra la igualdad de género como un aspecto inherente a la calidad de la arquitectura. Estamos promoviendo la perspectiva de género en la planificación urbana, en la agenda urbana y en la vivienda. No puede ser una cuestión secundaria, debe ser una prioridad en el diseño de políticas públicas. Queremos garantizar que los concursos y encargos de arquitectura fomenten la equidad. La presencia de mujeres en la profesión no puede limitarse a ciertos ámbitos, debe ser transversal y visible en todas las escalas. Estamos empeñados en visibilizar el trabajo de arquitectas y urbanistas que han sido claves en nuestra disciplina. Su legado debe formar parte de la educación y la práctica profesional. El 8M ya pasó, pero el trabajo por la igualdad en arquitectura y urbanismo no se detiene aquí, ya que nos queda todavía muchísimo camino por recorrer para implementar políticas que garanticen una arquitectura y unas ciudades más inclusivas. Porque la lucha por la equidad no es una cuestión solo de las mujeres, sino una responsabilidad colectiva. Así que sigamos construyendo juntas y juntos espacios más habitables, justos y accesibles para todas las personas. Muchísimas gracias y os dejo con la proyección de un documental de Ana Amado, que seguro que está por aquí en el público, por aquí. Hola, Ana. Y a continuación daremos paso a la mesa de debate con la participación de la ministra, la directora general y otras invitadas estelares. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Increíble el corto de Ana Amado. Muchas gracias, Ana, por dejarnos visionarlo hoy. Y sobrecogedor el mensaje, y muy intenso el mensaje que nos da la última mujer que hemos visto, ¿no? Cómo después de toda una vida acudiendo al lavadero, es precisamente en este lugar en el que ella es donde se siente ella misma. Y al final es una historia, entre otras muchas cosas, de silencio, ¿no? La historia de la mujer en el siglo XX, donde durante la gran primera parte de este siglo XX no hemos estado en la esfera pública, porque se supone que nuestro lugar, nuestro sitio, era lo privado, era lo doméstico. Afortunadamente esta realidad va cambiando. Es verdad que la igualdad real es un camino que está en construcción, pero ya hoy muchas mujeres arquitectas, muchas mujeres como yo, jóvenes o relativamente jóvenes, con una niña, con un niño, yo he podido decidir cuál es mi futuro profesional y he decidido desarrollarlo dentro de este ministerio. Entonces, en primer lugar, gracias, ministra, gracias a todo el equipo directivo del ministerio, secretario de Estado, subsecretario, por supuesto, a mi secretario general. Cada vez somos más mujeres las que estamos en la profesión, cada vez tenemos más referentes, cada vez tenemos más ejemplos de buenas arquitectas que van abriendo el camino a las nuevas generaciones. Un buen ejemplo de ello son las invitadas que enseguidita voy a pasar a presentaros, pero esto no era así hasta hace no mucho tiempo. Y gracias a esas mujeres que fueron valientes en su momento, que no se resignaron cuando les decían que su lugar no era este, que no se podían desarrollar profesionalmente, gracias a esa rebelión de estas mujeres, hoy mi generación tiene muchas más oportunidades, ¿no? En igualdad. No debemos olvidar que hace 100 años no había mujeres arquitectas, que la primera mujer que estudió arquitectura se menciona en los libros como una anécdota. Afortunadamente hoy ya es algo normal, cada vez son más las chicas, las mujeres que estudian en las distintas escuelas, en muchas ocasiones ya más mujeres que hombres, y esta integración de la mujer también tiene su impacto en la arquitectura y en las ciudades que habitamos.
Y nosotras tenemos que incorporar esa visión que tenemos de la arquitectura, esa forma de enfocar la profesión e incorporarlo a la actividad general del sector. No para imponer una manera de hacer, sino para representar ese 50% de la población que hasta hace no tantos años no estaba en esta esfera pública. Y en ese sentido tenemos una herramienta importantísima que es la arquitectura, con un gran poder transformador y con un potencial para poder cambiar la sociedad que está en nuestras manos, bien utilizado. Y lo podemos utilizar para incorporar a la mujer a esta esfera pública. ¿Cómo? Pues hay ejemplos muy sencillos, algunos de ellos los ha mencionado el secretario general. Aspectos tan cotidianos como poder sentirnos seguras cuando caminamos de noche por una calle o en barrios no muy frecuentados. Esa incorporación de esa perspectiva de la mujer en ese planeamiento urbanístico hace que no tengamos en cuenta solo que el espacio sea seguro, sino que lo sintamos seguro, gracias a la iluminación, gracias a los recorridos visuales que podamos tener. O todo lo que tiene que ver con la movilidad del cuidado. Todavía hoy más del 80% de las gestiones del día a día que tienen que ver con el cuidado de los demás se hacen por mujeres. Incorporar, facilitar todos esos trayectos en las ciudades también mejora la integración de la mujer y su disfrute de la vida pública. O cómo diseñamos nuestras viviendas, que sean neutras, que tengamos espacios que no respondan a los roles tradicionales de género, sino que respondan a una persona que tiene que hacer una función con independencia del género que tenga. Bueno, son solo algunos ejemplos de lo que puede hacer la arquitectura por nosotras y de lo que las mujeres también podemos aportar a la arquitectura. Y en ese cambio, en ese poder de cambio, solo quería destacar, y ya termino y paso a presentar a las invitadas que son las importantes, dos políticas públicas que se han impulsado desde el Ministerio. En primer lugar, la Ley de Calidad de la Arquitectura, que por primera vez reconoce la importancia de la arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas y, entre ellos, por supuesto, promover también la igualdad. Y la Agenda Urbana Española, que es pionera en la incorporación a las políticas urbanas de la perspectiva de género, con un objetivo estratégico propio de manera transversal e integrada. Y es que es curioso lo que todavía cuesta entender, que las mujeres y los hombres utilizamos la ciudad de forma diferente. Y cuesta entender el poder transformador que tienen los espacios y cómo incidimos con el diseño de los espacios en la forma en la que las personas se comportan. Bueno, gracias a la evolución y al esfuerzo de muchas mujeres, ya hoy podemos estar también en esa toma de decisiones, en ese diseño de nuestras ciudades y, afortunadamente, todo ello para tratar de dejar un futuro mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos a través de la arquitectura y del urbanismo. Bueno, para profundizar en todos estos temas, que hay muchas vertientes que seguro que ahora saldrán a colación en la mesa, hemos preparado un evento con mucho cariño. Es la grabación de un podcast que tiene dos partes. Una primera parte en la que estará nuestra ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que no necesita presentación porque esta es tu casa, tu ministerio. Pero bueno, sí me gustaría destacar pues tu vinculación o tus ganas de impulsar lo público y de mejorar la calidad de vida de las personas a través y la sociedad a través de lo público. Esta conversación se va a producir, en primer lugar, la ministra y nuestra moderadora, Ángela García de Paredes. Voy a leer unas breves líneas. Doctora arquitecta por la Escuela de Madrid, donde además es profesora de proyectos. También es profesora invitada en otras universidades nacionales e internacionales, entre ellas la de Venecia. Académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por la sección de Arquitectura. Asociada con Ignacio Pedrosa, han obtenido primeros premios en concursos públicos de los que deriva su obra construida, que a su vez ha sido reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales. El último de ellos, nuestro Premio Nacional de Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pero muchísimos otros. Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, Premio de Arquitectura Española, Premio Europeo de Intervención en Patrimonio Arquitectónico, Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura, por citar algunos. Su obra ha sido expuesta en exposiciones monográficas y en diversas ediciones de bienales de arquitectura española, la de Venecia, la iberoamericana, además de haber comisariado varias de estas bienales. Sus más de 30 proyectos, entre los que figuran el Teatro Valle Inclán en Madrid, Museo Arqueológico de Almería, auditorios de Peñíscola y Lugo, bibliotecas de Ceuta y Córdoba y la Villa Romana de Olmeda,
Están repartidos por toda la geografía española y poseen un fuerte impacto transformador y de regeneración del tejido cultural nacional. Muchas gracias, Ángela, por aceptar pues este papel de moderadora de las conversaciones. Y en segundo lugar, vamos a disfrutar de una conversación entre tres arquitectas. Beatriz Sendín, arquitecta y urbanista, especializada en cooperación al desarrollo y acción humanitaria. Ha trabajado como asesora técnica para ONGs como Cruz Roja y entidades públicas como la Secretaría de Estado de Migraciones de España. Es miembro de Nundo Organización y codirectora de su oficina técnica de consultoría e intervención en ciudad, territorio y mundo humanitario, donde reivindica la responsabilidad de la profesión en la mejora de la vida de las personas y de su entorno, y propone no hacer, rehacer y deshacer para garantizar la sostenibilidad real. Este enfoque y prácticas profesionales han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, incluyendo el Premio Nacional de Urbanismo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 2022 y permitiéndole participar como evaluadora, asesora, profesora invitada y conferenciante en universidades y congresos, discutiendo sobre el futuro del urbanismo y el desarrollo de los asentamientos humanos. Gracias, Beatriz. Ana Amado, codirectora del corto que hemos visto, fotógrafa, arquitecta y artista visual. Actualmente compagina su labor como freelance especializada en fotografía de arquitectura con la docencia de la fotografía en escuelas de arte. Los ejes de su obra son el análisis del papel de la fotografía como creadora de iconos e identidades y la arquitectura como marco contextual de proyectos de contenido social, donde se da protagonismo a realidades marginales o insuficientemente visibilizadas. En su obra reciente destacan dos proyectos que abordan la fotografía desde la perspectiva de género. Lideresas, que pone el foco en la ausencia de mujeres en puestos de liderazgo, y Lavadoiro, que es el maravilloso corto que hemos visionado junto con el director Lois Patiño, que rinde un homenaje poético al trabajo doméstico femenino y a los lavaderos públicos como lugares de trabajo y de encuentro exclusivos para las mujeres. Gracias, Ana. Y por último, Inés Novella, que nos acompaña, arquitecta urbanista y máster en igualdad. En la actualidad combina la docencia del urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia con la investigación y la consultoría de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid. Inés lleva más de 15 años trabajando profesionalmente en la integración de género en el urbanismo, la movilidad y las políticas de vivienda, colaborando tanto con el Gobierno de España como con varios gobiernos autonómicos. Es autora de diversos libros sobre la materia, es una de las autoras del estudio sobre la situación de las mujeres en España del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, así como del Plan de Igualdad del anterior Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y es la editora para Europa Occidental de la Enciclopedia Mundial de Mujeres en Arquitectura, que publicará la editorial Bloomsbury el próximo mes de mayo y que estamos deseando leer y consultar. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues sin más, doy paso a nuestra ministra y a Ángela García de Paredes para iniciar el conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. En realidad, yo soy la invitada porque estamos aquí en tu casa, ¿no? En el Ministerio de la Vivienda. Y, bueno, primero de todo agradeceros la invitación para moderar esta mesa y este coloquio, pues que no solamente es pertinente por el 8M, sino que es importante por otra razón. Y es que yo creo que el primer personaje femenino que tenemos en este asunto, ministra, es la arquitectura, que es femenina. Entonces, esto es algo importante porque antes de abordar otros temas, habría también que explicarle a la sociedad que es una actividad bastante silenciada. Hay otras actividades humanas que tienen más protagonismo, que tienen una presencia en nuestras vidas. La arquitectura, yo creo que ha estado y está tan silenciada como han estado las mujeres anteriormente no solamente en la arquitectura, sino en la sociedad. Yo creo que la arquitectura es lo primero que teníamos que poner en valor, el poder transformador increíble que tiene, lo poderoso que es la acción de la arquitectura,
cómo nos proporciona los mejores espacios para vivir, para estar en las ciudades, para estar todos juntos. A mí me parece que es el primer personaje femenino al que tendríamos que desde luego elogiar. Y yo, desde luego, he dedicado toda mi vida, casi desde que nací, porque bueno, mi padre fue arquitecto también, a este personaje femenino y a la arquitectura. Entonces, es un placer enorme. Yo creo que esto seguro que lo compartimos, ¿no? Sin duda. Yo me uno a esta conversación y estando con Ángela, nuestra premio nacional en este año 2024, con mujeres tan maravillosas como nos transmitía la directora Maite, con esas trayectorias vitales, profesionales, que sin duda son inspiradoras para mí, en este lugar que también es especial, que fue una de las primeras acciones que pusimos en marcha tras mi nombramiento como ministra, la Casa, que también tiene nombre de mujer, la Casa de la Arquitectura. No puedo más que trasladaros mi admiración por lo que hacéis como arquitectas, como urbanistas, lo que significa la arquitectura. Lo decía muy bien Ángela. Yo creo que sin saber muy bien ya me había iniciado a observar la arquitectura desde ese poder de transformación. En mis responsabilidades desde la política más cercana, que antes compartíamos como alcaldesa, fue muy rápido el aprender que en la arquitectura y en el urbanismo estaba el diseño de nuestras ciudades y con ellos el diseño de la sociedad. Coincidió esa etapa mía como alcaldesa con la crisis de la COVID y, por tanto, tuve menos oportunidad de estar en la calle y mucho en el despacho, y aproveché mucho ese tiempo de despacho para conocer la importancia del urbanismo, y que después el presidente del Gobierno me encargara este área, dentro de este área, poder gestionar esta parte que es la más bonita, la arquitectura, porque es cierto que el día a día nos lleva a atender la emergencia, la urgencia que está en el problema de acceso a la vivienda, pero sin duda quería que nos detuviéramos este 8 de marzo para hablar de vosotras, las mujeres arquitectas, y para hablar también de ella, de la arquitectura y de su poder transformador. Y si me permites, Ángela, porque tú mandas en esta conversación, no puedo reprimirme una sensación, un sentimiento, porque es lo que buscábamos también en este museo, en esta Casa de la Arquitectura, que sirviera de lugar de encuentro, de parar del día a día, de la rapidez, del movimiento al que nos llevan las sociedades de la respuesta rápida, de la inmediatez. Y en este corto, Ana, en esas mujeres mayores veía también la historia de mi abuela. Y la traigo aquí no por ser mi abuela, sino por ella, y con ella a todas nuestras abuelas que nos trajeron a este 8M, con mujeres ministras, mujeres directoras generales, mujeres subdirectoras, mujeres subsecretarias, mujeres arquitectas que despuntan en el mundo y que son observadas por otras mujeres desde la admiración, mujeres que presiden el Consejo General de los Colegios de Arquitectos de España. Ellas nos dejaron ese legado para llegar hasta aquí, y mi abuela no sabía, por supuesto, qué era el feminismo. Mi abuela fue una mujer de la posguerra, que estuvo toda su vida enlutada, pero siempre me traía a la memoria, la recordaba lavando en casa, en la pila de su patio, pero siempre me traía, ella me contaba historias de cuando salían a lavar al arroyo La Virgen, que es donde allí se reunían las mujeres, porque creo que era el único momento en el que ella hacía una vida colectiva después de aquellos años grises, como luego después también me relata mi tía la mayor, que participaba de esas cargas de ropa hasta el arroyo, el secado, como mostraban las imágenes, sobre el prado verde. No tenemos tantos bosques en mi tierra, sobre ese prado verde, y la recogida de esas ropas y el llegar a casa. Era el único momento que ellas compartían, que vivían más allá de la intimidad de sus hogares o del luto que tenían todavía por aquellos años grises. Y, por supuesto, mi abuela no sabía de sororidad, pero ella la transmitía con esa comunidad que hacían las mujeres, las vecinas en el pueblo, e incluso con esa dación de nuestro propio cuerpo, tratando incluso la lactancia, dando de amamantar a los hijos de otras. Digo, porque ahí igual puede haber también otro documental. En fin, que gracias a aquellas abuelas que no sabían de feminismo ni sororidad, nosotras estamos aquí. Y creo que este espacio de este 8M dedicado a la arquitectura y a vosotras, las mujeres arquitectas, pues creo que también traerlas a nuestra memoria. Sin duda no puedo mejorar el documental, pero me apetecía recordar a mi abuela aquí con vosotras. Sí, la verdad es que es un documental precioso, es muy emocionante, ¿no? La manera de lavar, de purificar. En el fondo, lavar es purificar, renovar, transformar, que es lo que
todos deseamos que haga la arquitectura, ¿no? Y en este caso concreto, también poner en valor el impulso y la protección de lo que es la arquitectura desde lo público. En concreto, nosotros, porque yo trabajo con Ignacio Pedrosa y juntos hemos recibido el premio, ministra, una emoción de las más grandes que hemos tenido en nuestra profesión, este premio nacional. Entonces, es cierto que toda la obra que hemos realizado es una obra pública, impulsada desde la Administración. La Administración tiene un poder que no tiene un privado, que no tiene un particular, porque lo público al final es construir para todos, pero con el dinero de todos, con la economía de todos. Y ese poder que tiene la Administración de trabajar en lo público, en el urbanismo, en la arquitectura, hace especialmente valiosa la aportación a la arquitectura, tanto en la transformación de las ciudades, que no se podría hacer sino de otra manera, si no es con el apoyo de lo público, y en lo que son los edificios y la edificación, no solamente de nueva planta. Cada vez todos somos más conscientes que hay que transformar, reusar, no hacer. En eso estoy absolutamente de acuerdo, en todo lo que es la transformación de todas las arquitecturas que ya existen, y todo eso, hacerlo desde lo público, es absolutamente necesario. En este sentido, bueno, yo creo que estaremos también bastante de acuerdo. Encontraremos algo en lo que no estemos de acuerdo, pero en el poder de la transformación desde lo público. Bueno, son tantos los espacios en los que no nos ponemos de acuerdo que creo que celebrar los acuerdos está muy bien. Y no puedo más que compartir, como decía Ángela, y como mantenéis también en vuestra obra, el valor de lo público, la construcción, desde luego, de las ciudades, porque al final en el diseño de las ciudades está el diseño de las sociedades. El valor de los espacios compartidos. Yo digo que siempre que el ser humano es un ser que necesita del otro ser humano para convivir. No somos seres que necesitamos estar aislados, sino todo lo contrario, necesitamos el compartir, el estar permanentemente en un estado de convivencia. Y es verdad que ese diseño, pues, o se favorece o se evita, o no se favorece tanto, dependiendo de qué tipo de sociedades queramos construir. Yo creo que afortunadamente se ha impuesto en la agenda política el diseño de ciudades más abiertas, más amigables, más jugables, más paseables, ciudades en definitiva en las que podamos compartir, que el cemento y la construcción en algún caso y en algún momento, pero porque era hacia donde se dirigía la sociedad y hacia donde nos dirigimos también desde lo público, privó espacio compartido. Y yo creo que afortunadamente ahora, y de nuevo traigo al recuerdo la pandemia, que se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma esta semana, nos recordó la importancia del compartir y las limitaciones de nuestros espacios privados, sin entrar en el fondo de las dificultades en las viviendas actualmente, en el acceso a la vivienda. Nos recordó la importancia también del espacio compartido, porque no todos tienen en su disfrute personal un gran jardín por el que transitar o pasear en aquellas horas en las que nos limitábamos los paseos, porque no todo el mundo tiene de las luces necesarias en sus hogares, porque no todo el mundo ni todos los niños cuentan con los mismos juguetes dentro de su hogar y por tanto son necesarios esos espacios de juego para las criaturas. Por tanto, evidentemente sí es necesario una ciudad y un entorno donde se garantice y se cuide lo público en lo que se refiere al diseño de la ciudad, y eso depende de la formación de la voluntad política, que en origen depende de la voluntad de la sociedad que nos elige a nosotros para proyectar eso que mayoritariamente se muestra en las urnas. Y sí también a esa recuperación y a ese trabajo del patrimonio que se construye de nuevas, pero también a la recuperación del patrimonio existente común. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho desde aquella pandemia hasta ahora es recuperar mucha inversión pública que se había paralizado durante muchos años para la rehabilitación y también para la rehabilitación de espacios públicos. Una de las cosas de las que menos hablo como ministra, porque dedico un mayor tiempo a abordar la emergencia del problema de la vivienda, tiene que ver con la recuperación de espacios públicos. 1.000 millones de euros, que es lo mismo que hemos destinado al programa de vivienda en alquiler asequible, 1.000 millones de euros estamos impulsando desde el Ministerio para la rehabilitación de espacios públicos, tanto de ámbito municipal como de ámbito autonómico. Y es una gozada que al final vemos el mapa de España y en todos los lugares de España
España hemos conseguido impulsar esa rehabilitación, que espero que no quede ahí y que haya servido también para generar una ola rehabilitadora en el entorno de las administraciones públicas, especialmente las administraciones locales y las administraciones autonómicas a las que nos hemos dedicado con esta inversión tan importante. Bueno, y también a mí me parece que también es justo poner en valor también el impulso y el apoyo que se ha dado desde lo público a la presencia de la mujer y a la presencia de nombres femeninos en la arquitectura, porque estamos celebrando ahora un 8M, pero hace ya varias décadas, o cuando yo estudiaba arquitectura, que estudié en un año increíblemente mágico, que fue 1975, no era así. Entonces, también ese apoyo, esa poner en valor el nombre de las mujeres que han estado en arquitectura, que antes no estaban, pero que también estuvieron presentes en el siglo pasado, a mí me parece que es de agradecer y es de resaltar también. Y la necesidad, lo que necesitamos las mujeres también, el que se ponga en valor estos nombres femeninos. Estaba recordando entre las notas preparatorias también de la mesa cómo fue ya a finales del siglo XIX, ¿no? Las primeras mujeres que se preocuparon por la arquitectura de lo doméstico, concretamente en el Tratado de Economía Doméstica de Catherine Beecher, que empezó la preocupación por los espacios domésticos que entonces eran utilizados solamente por mujeres, cómo había que, desde la arquitectura, mejorar aquellos espacios para que fueran utilizados por mujeres. El escenario ahora es completamente diferente, porque ahora estos espacios los tenemos que compartir todos. Tenemos una sociedad que significa un 100% y las mujeres pues seremos pues un 50%, que han estado silenciados. Ahora, a mí me gusta decir que tenemos la enorme fortuna como sociedad de tener al 100%, prácticamente, digo prácticamente, prácticamente de la sociedad a favor de la inclusión de lo mejor que tengamos de este 100% de la sociedad, en el cual están incluidas las mujeres profesionales. Esto es muy importante porque después de Catherine Beecher vino también la cocina de Frankfurt con Margaret Lichowski, que ella planteó ya en los años 20 del siglo pasado una cocina para poderse mover mejor, pero las mujeres ahora la cocina nos tenemos que mover todos exactamente igual de bien, igual que con los niños nos tenemos que mover exactamente igual de bien. Pero hay una cantidad de mujeres, varias mujeres que durante el movimiento moderno estuvieron silenciadas y que es justo ponerlo en valor y recordarlas ahora. Álvar Aalto trabajó con, hay que decir, sus dos mujeres, Elisa y Aino, pero que eran extraordinarias arquitectas. Aldo van Eyck, también la mujer de Aldo van Eyck, era arquitecta y socia colaboradora del estudio. Y como ella, pues también los Pietila, Riley Pietila trabajaba con Pietila también en todos los edificios, pero no se mentaban los nombres de las mujeres. Tanto es así que al empezar la carrera me pidieron una lista de referentes arquitectos. El 100% de los arquitectos que yo tenía de referentes eran nombres de hombres. No había ningún nombre de mujer, aunque sí había habido ya algunas mujeres que habían sido arquitectas. No digamos también Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, cuando entró en el estudio de Le Corbusier abrió la puerta y esto tampoco desmerece la inmensa obra que nos ha dejado. Y le dijo: señorita, en este estudio no se bordan cojines. Ella, muy empeñada, continuó la carrera y en realidad fue la persona que transformó todos los interiores de todas las viviendas de Le Corbusier, incluida la unidad de habitación de Marsella. Es decir, ha habido mujeres, pero los nombres estaban silenciados. Ahora me parece que es también de gran valía el que desde lo público se ponga en valor esta mitad de la sociedad y se ponga en valor los referentes femeninos para que nuestras hijas, futuras arquitectas, pues también tengan estos referentes, pero
no como una reivindicación, pienso yo, sino como algo, digamos, de lógica aplastante, de sentido común, porque yo creo que necesitamos lo mejor del 100% de nuestra sociedad, sea del género que sea. Sí, lo que pasa es que lo mejor del 100% siempre ha estado ahí y, como bien dices, no siempre se valoraba. Y entonces tenemos que hacer esfuerzos adicionales y no cesar en el esfuerzo, porque si no, no ocurre. Esto tendría que ser natural, que se las conociera a ellas como se les conocía a ellos. Y este tipo de encuentros, como el de esta tarde, van en esta dirección, en recordarlas, en recordar su obra, en recordar cómo contribuyeron al desarrollo de la sociedad y de la arquitectura, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque de natural no sucede. Y esto no sucede porque al final los espacios de poder, de decisión, estaban ocupados por hombres que no prestaban atención a esta realidad. Y yo creo que por eso es muy importante que cuando las mujeres habitamos espacios de responsabilidad, lo hagamos también de manera distinta a como lo haría cualquiera de nuestros colegas. Yo tengo extraordinarios colaboradores hombres, están aquí algunos de ellos, Javier, David e Iñaki, pero mis compañeras mujeres ven la vida como la veo yo, con ojos de mujer, porque sin duda tenemos sensibilidades distintas, visiones distintas, y cuando participamos juntos en equipo nos complementamos y sacamos lo mejor de ese equipo. También está Leire, Laura, en fin, todas las mujeres que también me acompañan. Y el problema es que había algunos espacios en los que solo estaban ellos. Entonces, solo estaban ellos, solo hablaban de ellos, solo hablaban de lo suyo. Así que yo, como ministra, me siento la obligación de estar aquí para hablar de vosotras, de vuestra obra, de vuestra trayectoria, de las mujeres que os precedieron, que trajeron la arquitectura y que dieron también valor a la arquitectura española. Yo recuerdo que el primer día, cuando inaugurábamos esta casa, hablábamos de Matilde Ucelay, que yo pues no había reparado en su existencia, como antes recordaba Maite, porque no soy experta en arquitectura, porque no la había estudiado, y no fue hasta que me interesé por saber quién fue la primera mujer que salió de nuestras universidades titulada en arquitectura que supe de ella. Bueno, pues este esfuerzo debemos hacerlo. Y diría más, en este 8 de marzo tenemos que hacerlo con un poco más de ahínco, si cabe, porque al final, yo creo que lo que estamos es ante un desafío también de los modelos de sociedad. Y los modelos de sociedad, sin duda, se inspiran desde la arquitectura, pero se inspiran mucho desde la política. Y lamentablemente eso que decimos, que es el sentido común, pues está carente en algunas de las expresiones políticas y de las dinámicas políticas que hoy estamos viendo en el mundo. Algunas de ellas directamente persiguiendo esos planes de igualdad como los que tú trabajabas, ¿no? Ahora se premia a aquellas empresas que acaben con los planes de igualdad. No, hombre, nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Por tanto, sí creo que tenemos que tener una actitud de ofensa, ¿no? Más que defensiva, sino de ofensiva, para seguir avanzando. Y yo creo que este acto y vuestra presencia aquí, que agradezco enormemente, y la valía de vuestros trabajos, pues deseando ver esa enciclopedia de las mujeres arquitectas para seguir aprendiendo de todas ellas que os precedieron, al tiempo que puedo disfrutar de vuestra presencia y de estos espacios para seguir enriqueciéndonos mutuamente. Pues muchísimas gracias, porque desde luego el apoyo siento que es total. Sí. Gracias. Oye, muchas gracias. Yo creo que vamos a iniciar ahora este conversatorio, ¿no? Esta conversación, que yo creo que va a ser sumamente interesante, porque son puntos de vista, me figuro, diferentes. Para mí, desde luego, es tremendamente novedoso también el estar hablando de todas estas cuestiones en distintas generaciones, porque vamos a ver, estas son conversaciones también que yo he mantenido con amigas arquitectas de mi edad, que no somos tantas, porque antes hemos comentado, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, éramos poquísimas las chicas en la universidad. Era una carrera que era eminentemente de hombres, ¿no? Entonces no era habitual, éramos muy pocas. Y luego las que hemos conseguido a base de perseverancia, ¿no? A base de perseverancia, el irnos manteniendo, pues menos todavía. Entonces, por eso, pues a mí me resulta tremendamente interesante, desde luego, el tener esta conversación con vosotras, porque todos los temas, que algunos los hemos comentado ya personalmente, pues en la práctica mayoría estamos en la misma sintonía, ¿no? Por ese amor que profesamos a nuestra profesión. Yo creo que es una profesión
atrapa nuestras vidas, ¿no? Es una profesión que se convierte en el eje, ¿no? En el eje de toda tu manera de pensar, porque vivimos rodeados de arquitectura y vivimos absolutamente inmersos en un mundo que parece que solamente lo comprendemos y lo vemos nosotros, que es invisible, ¿verdad? Parece que es invisible a ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, también pues empezar hablando, yo creo, que de la arquitectura como ese poder que tiene transformador, ¿no? de la sociedad, ¿no? Que vosotros me figuro que a lo mejor lo veis de una manera diferente, pero no tanto, porque el tema, por ejemplo, de la transformación, ¿no? Y de usar lo que hay y no hacer, sino pensando lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, así, si quieres, para romper el fuego, pues sí. Hablar de ese poder transformador de la arquitectura. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por organizar este evento y por invitarnos a participar y a tener este espacio también para comunicar nuestro punto de vista. Efectivamente decías que esto es una profesión que te atrapa y yo creo que sí, desde el momento que implica todas las partes de nuestra vida y que a medida que la vas desarrollando eres consciente del impacto que puede tener, ¿no? El impacto que puede tener la arquitectura, el impacto que puede tener el urbanismo, el diseño de las ciudades y efectivamente creo que es que la arquitectura y la planificación urbana es intrínseca a la sociedad. O sea, las ciudades se crearon como lugares de encuentro, como lugares de intercambio y ahí han estado los diseñadores o gestores de la ciudad desde el principio de su creación, ¿no? Desde las polis. Entonces, tenemos como arquitectos y como urbanistas tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? en el impacto que van produciendo nuestro trabajo. Una responsabilidad que yo creo que se ha quedado en muchos casos un poco diluida por las dinámicas del tipo de planificación urbana, ¿no? Creo que todos somos conscientes cuando estamos estudiando en la carrera del impacto que tiene nuestra profesión, de la responsabilidad que tenemos como profesionales y, sin embargo, luego en el día a día, en el trabajo, en el mundo laboral, eso a veces se queda un poco, olvidado, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros desde Nundo sí que arrancó precisamente por esa conciencia de la responsabilidad de nuestra profesión y de que si las dinámicas de planeamiento urbano y de creación de ciudad van por otros derroteros que no son los de mejorar la vida de las personas, como deberían ser desde el principio, nosotros como técnicos tenemos que decir, bueno, hasta aquí somos conscientes de nuestra responsabilidad y alejarnos un poco de ser esa mano ejecutora, ¿no? que durante mucho tiempo creo que hemos sido, de unas políticas, una forma de intervención en la ciudad con la que quizá nosotros no estábamos tan de acuerdo como concepto, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos una responsabilidad y que tenemos que ejercerla. No sé qué opináis vosotras. A ver. Sí, absolutamente. Yo creo que eso parece que vamos a estar todos de acuerdo. Y yo desde la parte que más estoy trabajando, que es de la parte de la comunicación visual, ¿no? de la sociedad y la arquitectura, que creo que es un tema fundamental también, ¿no? No solamente hacerlo bien, sino parecerlo también. Eso es importante, ¿no? Que esa comunicación entre arquitectura, urbanismo y la sociedad sea fluida y horizontal, que creo que también es un problema histórico que hemos tenido desde el mundo de la arquitectura, ¿no? Sobre todo antes de la crisis económica del 2008. Yo creo que esa crisis nos recolocó un poco, ¿no? En ese sentido también, el nuevo papel del arquitecto en la sociedad y cómo se articula esa comunicación. Precisamente aquí en la casa, en la planta sótano, hay una exposición que he tenido la suerte y el placer de co-comisariar, que se llama De Puertas Afuera, que precisamente aborda un poco este tema, ¿no? de esta comunicación y de la importancia que tiene el buen diseño, sobre todo de los espacios públicos, pues en la vida de todo el mundo, ¿no? Y preocupados precisamente por esta forma que a veces no es fluida de comunicación entre nosotros y la sociedad, pues hemos ido allí, ¿no? A la calle, a grabar y a hablar con la gente. Entonces,
Lo cuento porque nos pareció una cura de humildad, porque los 3 comisarios que hicimos la Expo somos arquitectos. Nos pareció fantástico porque fue una cura de humildad tremenda, porque es que era la sociedad la que nos estaba contando a nosotros cómo quiere que sea ese espacio público, ¿no? Desde luego es nuestra responsabilidad, como decías, ¿no? El filtrar toda esta información y desde lo que nosotros hemos aprendido hacerlo bien, ¿no? y devolver a la sociedad todo lo que sabemos hacer. Pero desde luego es importante también que repensemos esto, ¿no? Desde el mundo de la arquitectura, yo creo, de cómo se hacen las cosas, cómo podemos recoger lo que la sociedad necesita también y luego filtrarlo y devolverlo de una forma excelente, ¿no? Como sabemos hacer los arquitectos y las arquitectas. Claro, en realidad, bueno, el corto Lavadoiro es que me ha fascinado. Es un verdadero espacio público, ¿no? Es un espacio público. Viendo la imagen me estaba imaginando la planta, ¿no? La planta de las piedras con las artesas inclinadas y luego rodeada de naturaleza. En realidad es un espacio público que congrega a las personas pues para facilitar su trabajo, aunque en este caso sea lavar la ropa, ¿no? Pero es un espacio público claramente. Y en ese sentido, bueno, yo sé que además tú has trabajado muchísimo en todo el tema del espacio público, en todos los espacios de Madrid Nuevo Norte y, bueno, la importancia que tiene el planificar los espacios entre los edificios. Parece que los arquitectos nos dedicamos a construir edificios que son objetos y que al final, pues si queda un espacio entre los objetos, pues es lo que queda entre los objetos, cuando resulta que el negativo de lo construido y lo no construido, ese negativo que es el espacio público, es un espacio tan importante como lo que sucede puertas adentro. Es un espacio que hay que dimensionar, que escalar, que estudiar, que conocer las necesidades de las personas que lo van a utilizar, las vinculaciones con los edificios, que no se trata simplemente de ser el negativo de lo construido. Es algo que va más allá incluso de lo que es la planificación del urbanismo, es la construcción y el proyecto de los espacios entre los edificios. Sí, creo que me tengo que acercar esto un poquito. Pues gracias por la pregunta y gracias por organizar todo esto, de verdad. Pues sí, por ejemplo, en la operación Chamartín o el proyecto Madrid Nuevo Norte, nosotros la preocupación que teníamos siempre era, digamos, que todo el trabajo que se podía hacer desde la carrera de planeamiento más general, ¿no? En la modificación del plan general, luego fuese, digamos, manteniéndose conforme se desarrollaba el proyecto, ¿no? Para esto fue imprescindible trabajar siempre en equipos multidisciplinares, desde la gente que estaba en la parte de derecho urbanístico hasta la gente de paisaje, la gente, digamos, de lo social, porque para esto era muy importante siempre manejar la técnica del urbanismo muy bien, ¿no? Y saber introducir, digamos, en qué momentos del planeamiento y qué herramientas, qué instrumentos, el articulado, por ejemplo, legal, todo esto, para que luego, una vez aprobada el proyecto a nivel, digamos, estructural, cuando venían los proyectos de urbanización y luego de edificación, hubiera ciertas, digamos, cláusulas, por decirlo de alguna manera, que estuviera quien estuviera diciendo el proyecto, siempre tuviera que responder, digamos, a ciertos criterios. En mi caso, la responsabilidad era temas de género, pero esto me consta que también se mantuvo en otros ámbitos, ¿no? Porque es como comentábamos, ¿no? Que a veces se mira muy desde arriba y luego un proyecto tiene una vida larguísima, ¿no? El urbanismo se desarrolla a lo mejor en 20, 30 años, ¿no? Que se lo digan y los proyectos también. También, pero el urbanismo, imagínate, Cerdá, todavía seguimos 100 y pico años detrás haciendo el Eixample, ¿no? Entonces, sí, la idea era, digamos, tener una visión muy clara de qué modelo de ciudad estábamos buscando, ese modelo de ciudad, y buscar las maneras desde la técnica del planeamiento para llegar a ese objetivo final, ¿no? Y ahí reivindico mucho el trabajo de equipos mixtos, también en género, de mujeres y hombres y de disciplinas muy variadas. Yo no creo que no hubiéramos sido capaces nunca de hacer un proyecto, digamos, tan atado, entre comillas, si no hubiéramos tenido la aportación de un equipo muy diverso en todos los sentidos. Bueno, claro, en ese sentido, la arquitectura
el urbanismo requiere de equipo, requiere de un equipo multidisciplinar para llegar al mejor resultado, para llegar al éxito. El éxito no me refiero solo lo que es una publicación o un premio, sino el éxito verdadero, yo creo que de la arquitectura es cuando cala en la sociedad, cuando resuelve los problemas de la sociedad, porque bueno, es la arquitectura en realidad, a diferencia de otras artes o de otras bellas artes a las cuales yo admiro en la Academia de Bellas Artes, porque bueno, la arquitectura al final lo que hacemos es resolver los espacios, resolver los problemas, ¿no?, de la sociedad, que además tienen una carga económica importante, porque la arquitectura, el urbanismo necesita también del poder de la economía, y en este sentido también antes hemos hablado con la ministra lo imprescindible que es el apoyo de lo público para, con la economía de todos, trabajar para todos, ¿no? Pero el tema del equipo a mí me parece que es fundamental, ¿no? Antes de empezar la mesa, cuando estábamos comentando, habíamos comentado precisamente también con Beatriz de los concursos Europan, porque ellos también ganaron 2 ediciones del concurso Europan, nosotros también, y qué importante es en estos concursos el que sean siempre equipos de varias personas, no solamente una actividad solitaria. La actividad del arquitecto solitario, él solo en su mesa, proyectando con un solo nombre, proyectando edificios o haciendo urbanismo, yo creo que es algo que ya no existe, ¿no? Es como la sociedad, ¿no? La sociedad nos va llevando por unos caminos a los cuales nos tenemos que ir adaptando, ¿no? En este caso, para ejercer la arquitectura y el urbanismo, a equipos multidisciplinares, además de, por supuesto, también multigénero, porque también, bueno, no hemos hablado de la ciudad de los cuidados también y de la necesidad, la ministra también ha hablado de los cuidados, que mayormente todavía pues se nos siguen encomendando también a las mujeres. Bien lo haremos, me figuro, pero es que si hacemos bien los cuidados, yo creo que también haremos bien otras cosas, ¿no?, que además de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un asunto importante con el que tratar esa transformación, ese poder de transformación que tiene la arquitectura. Pero vosotros, ¿por qué pensáis que, por ejemplo, la arquitectura ha estado tan silenciada? O sea, las mujeres han estado silenciadas en la arquitectura, pero lo que es la arquitectura, salvo la construcción de determinados edificios como objetos valiosos, ¿no?, pero lo que es la actividad arquitectónica en general está bastante silenciada de cara a la sociedad. La sociedad conoce y comprende grandes cineastas, películas de éxito o artistas de éxito, pero la arquitectura, yo creo que la arquitectura, no sé qué opináis, ¿por qué la sociedad, siendo algo tan importante que en cualquier telediario lo primero que salen son edificios, aunque delante haya unos cuantos políticos que estén hablando o artistas o científicos, pero lo que hay detrás, qué pocos programas hay de arquitectura, qué poco se conciencia la sociedad de la necesidad de la arquitectura? Yo, en ese sentido, además, hilando con algo que comentabas antes, ¿no?, yo creo que la arquitectura, y también seguramente en parte por culpa también de los arquitectos que no lo hemos sabido transmitir, se ha centrado en el objeto arquitectónico, en una resolución de unos problemas casi de forma artística o de forma... Y esto, hilando con algo que comentabas antes, es de que la ciudad no solo es lo construido, sino el espacio entre lo construido, o sea, el vacío, ¿no?, que el espacio que no está edificado, en realidad que no es solo un espacio entre edificios, sino que al final coincide con que es el espacio público, el espacio comunitario, el espacio de encuentro. Eso es también arquitectura, ¿no? Y esos son los espacios que también diseñamos, no solo los edificios. Entonces, yo creo que sí que quizá no hemos sabido transmitir o no ha calado en la sociedad el hecho de que
como técnicos damos solución a problemas de la sociedad o aportamos nuestro conocimiento para mejorar la vida de las personas y no solo en objetos, ¿no? Como en los objetos arquitectónicos, ¿no? No solo en esa. Y yo creo que sí que la arquitectura ha estado ligada durante mucho tiempo como pues a edificios singulares, ¿no? Los grandes concursos de arquitectura eran pues los museos, ¿no? Las cosas así que sí que son necesarios y es necesario y además yo creo que aquí somos 4 personas que somos unas apasionadas de la buena arquitectura, o sea que en ese sentido lo ponemos en valor y lo disfrutamos. Pero es una parte más de la arquitectura, ¿no? No es solo la resolución de un objeto, sino de la relación entre objetos, del espacio público, de los problemas que ayuda a resolver. Bueno, quizá no lo hemos sabido contar o no hemos sabido transmitir esa aportación, ¿no? De nuestra profesión. Y aparte, yo creo que ha habido un cierto odio yo creo que de la sociedad hacia los arquitectos, porque precisamente antes de la crisis del 2008, yo creo que gran parte de la sociedad nos ha echado prácticamente toda la culpa a nuestra profesión, de todo lo que ocurrió con los pelotazos y bueno, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y yo creo que ha quedado de alguna forma un poco esa idea negativa de que somos el mal necesario, esa firma que necesita la gente para hacerse una casa y que muchas veces casi nos ven como el mismísimo demonio y confían más en el albañil que en los arquitectos. Eso está pasando constantemente a todos los compañeros. Entonces, ha habido ahí un problema que yo, francamente, no tengo los conocimientos suficientes como para analizarlo en todas las causas que han confluido en ese punto, ¿no? Y creo que hay un problema de fondo que tenemos que solucionar para que la sociedad confíe en nosotros, ¿no? Porque si no, pues no vamos a ser capaces de transmitir, digamos, todo lo bueno que podemos hacer por la sociedad. Y además es que hay que tener en cuenta que la arquitectura, como ya decía Beatriz Colomina, es un medio de comunicación también. Entonces, yo creo que estamos en un momento de repensar eso, ¿no? El código para revertir esa situación. Yo creo que afortunadamente esto está cambiando, ¿no? Porque después de esa crisis creo que también el rol del arquitecto y arquitectos está cambiando, ¿no? Sí, a mí me parece que en realidad la gente que no está vinculada al mundo de la arquitectura, en su día a día ni siquiera creo que tiene tiempo para reflexionar que a lo mejor la calle por la que ha caminado ese día tiene un diseño. Quiero decir que no es una cosa espontánea, sino que hay alguien que quiero pensar que ha pensado esa sección viaria, la anchura de una acera, la distancia que hay entre los bancos y unas farolas. Todo eso está pensado, no surge, está arreglado en la normativa, ¿no? Y esto la gente quizá tampoco tiene que saberlo, no lo sé hasta qué punto hace falta que, pero yo, por ejemplo, yo sí que creo que, por ejemplo, en el tema de la vivienda es muy importante, porque al final la gente pasa muchas horas entre su vida en una vivienda y le va a condicionar la vida. Lo comentamos antes, el tema del COVID, se vio claramente cómo una vivienda puede condicionar tu vida, ¿no? Yo creo que la gente a veces no sabe leer un plano bien, no sabe que una orientación, por ejemplo, en mi tierra en oeste es muy mala y una este es buena, digo Valencia, que lo digo por situarme. Entonces, a lo mejor algo de noción de 4 ideas tendríamos que ser capaces de transmitir, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el conjunto de la sociedad pues, está interesada, ¿no? A lo mejor en la arquitectura como podemos estar nosotros, ¿no? Aunque yo sí que reivindico y aprovecho para comentarlo, es que, por ejemplo, en el tema de la divulgación de la arquitectura, por ejemplo, haciendo la enciclopedia, por poner un ejemplo, hemos descubierto pues, el gran papelón que han hecho las mujeres a través de las revistas de arquitectura. Han sido, digamos, pioneras en la divulgación de la arquitectura, especialmente, por ejemplo, en Italia, ¿no? Muchas revistas italianas fueron dirigidas por arquitectas, en parte porque tenían esa vocación de divulgar y también en parte porque era la única manera que tenían de ganarse la vida. No podían hacer los proyectos, pero podían
contar los proyectos de otros, ¿no? Entonces, pero bueno, bienvenido sea, y encontraron en un nicho de oportunidad la manera de ejercer y de empezar a hacer de rompehielos, ¿no? Digamos, en la profesión, para que luego viniéramos las siguientes generaciones. Y eso, por ejemplo, en Italia se ve muy claramente. Como ejemplo así que puedo dar de que a veces la divulgación también ha sido una vía de trabajo de las mujeres arquitectas, por ejemplo, en Italia. Sí, bueno, en Italia precisamente son varios los nombres, ¿no?, de arquitectas, incluso de arquitectas que salieron de Italia, ¿no? Justo. Lina Bobardi, por ejemplo. Ella escribió una revista, ahora no recuerdo el nombre, pero ella estuvo dirigiendo una revista de divulgación de arquitectura. Sí, sí. Gaia Aulenti también, ¿no? Gaia Aulenti, sí. Antipacena o algo así creo que se llama, que se me ha olvidado. Pero sí. Sí que es cierto que en Italia también ha habido una tradición de ir rompiendo, ¿no?, con nombres femeninos, que luego ahora pasaremos también a hablar del papel de la mujer y de las arquitectas, ¿no?, en la transformación de las ciudades. Pero antes de pasar a esto, sí, yo creo que todas las cuestiones técnicas que hablas, que la sociedad disfruta, como es un espacio público bien pensado, la sociedad lo disfruta cuando pasea, cuando se encuentra, incluso en la construcción de un edificio público, el espacio previo al edificio público, el espacio previo a la biblioteca o al teatro, es el espacio de encuentro que tiene que estar diseñado y tiene que estar pensado a los niveles que estás comentando, por un técnico, por un arquitecto, por una arquitecta, para propiciar ese espacio de encuentro previo a la vivienda, previo al edificio público, y luego la sociedad sí lo disfruta, de la misma manera que también disfruta el diseño de una buena vivienda. No es lo mismo una vivienda que tenga 2,40 de altura de techo a que en un punto pues tenga más altura de techo, que tenga espacios vinculados con el exterior, ya hemos visto en la pandemia, con terrazas, con espacios semiabiertos, etcétera. De todo esto es cierto que la sociedad se beneficia. En la revolución del movimiento moderno pasó ya a beneficiarse ya parte de la sociedad, de la clase media, de personas que no habían tenido acceso a una vivienda digna o una vivienda de calidad, con cocinas pensadas, etcétera, algo ya que nos parece como ya bueno, que sí que es antiguo, pero que en realidad fueron las pioneras, ¿no?, las que empezaron a pensar todas estas relaciones entre los mobiliarios, la cocina abierta, ¿no? Antes hemos hablado de Charlotte Perriand, que a mí me parece que es un referente de una mujer que ella sola pues se puso el mundo por montera y entró en un mundo de hombres. Eso es así, ¿no?, lo en la arquitectura, ¿no? Y es cierto que el número de mujeres ahora mismo cada vez es mayor. La verdad es que es una maravilla ya el ver tantos nombres, porque, como antes he comentado, en mi generación pues éramos muchas menos. Vosotras, me figuro que ahora ya sí que veis, ¿no?, que poco a poco ese pequeño punta de lanza, ¿no?, de las primeras pioneras que entraban en un estudio no para bordar cojines, ¿no?, a aquellas ya pues que nos hemos dedicado cuando pocas mujeres se empezaban a dedicar ya a la arquitectura, pues que el cambio ha sido importante. ¿Cómo lo veis ahora este cambio? ¿Y cómo lo veis ahora con las más jóvenes generaciones? Porque yo ya sí veo que hay un cambio. Vamos, de hecho, una de mis hijas es arquitecta y yo creo que ya lo ve de una manera ya bastante diferente a como yo lo veo, porque el mundo que nos rodea es diferente. De hecho, yo me siento ahora muy apoyada. ¿Esto cómo lo veis? Pues difícil, ¿verdad? A ver, yo creo que va cambiando todo. Obviamente, antes cuando estábamos hablando, ¿no?, de cuando tú estudiabas arquitectura, la proporción que había de mujeres en la escuela. Yo cuando estudiaba hace 25 años ya éramos la mitad prácticamente. Ahora supongo que la proporción habrá aumentado aún, porque yo hasta donde sé creo que sí. Pero es verdad que a pesar de todo esto, a día de hoy, por ejemplo, en la universidad el 50% seguramente del profesorado sean mujeres, pero los puestos, que no lo sé
pero sí que hay una proporción importante de mujeres en docencia, pero sin embargo en los puestos más representativos o más decisorios, ¿no? Las cátedras, la dirección de las escuelas, sigue habiendo una proporción muy baja de mujeres, ¿no? En ese sentido. Entonces, supongo que... numéricamente incluso. Sí, numéricamente. Un número que se llama el índice del techo de cristal, que mide eso. Y el de arquitectura es el más gordo. ¿Ah, sí? Sí. O lo era hace 8 años. Sí, y no mejora además. No lo hemos vuelto a medir porque no teníamos ya ese marco de investigación, pero cuando lo investigamos era el índice de techo de cristal, que es una fórmula matemática que se gasta en el She Figures, por ejemplo, es la medición de la igualdad de las mujeres en puestos de máximo nivel, las cátedras en el caso de las universidades, mide cuánto le cuesta más a una mujer titular ser catedrática respecto de un hombre. Es una fórmula matemática estadística, no está trucada ni nada de eso. Y allá donde se podía medir, hablo de la UPM, que era la universidad en la que estaba yo investigando y sigo investigando, de todas las escuelas que podíamos medir, matemáticamente hablando, el índice de techo de cristal más gordo era el de arquitectura, ¿no? ¿Y por qué crees que es, Inés? Pues digo porque es mi universidad. Ya, también. lo sé. Pues es una intuición, no lo podemos demostrar con rigor, pero en realidad nosotras creemos también que el sistema reacciona, ¿no? Es decir, es cierto que hay una proporción de mujeres mucho mayor en arquitectura respecto a nuestras ingenierías de la Politécnica, pero también es una escuela muy antigua, ¿no? Es una profesión antigua, una profesión, digamos, con ciertas inercias adquiridas, ¿no? Y entonces también los sistemas reaccionan. Cuando tienes una, entre comillas, avalancha de mujeres que están introduciéndose en la profesión, pues hay un sistema que reacciona a él, ¿no? Y a lo mejor los arquitectos no somos tan modernos como pensábamos que éramos, ¿no? Con respecto a otras profesiones, ¿no? Y sin embargo nos encontramos que ingenierías que aparentemente eran más de chicos, ¿no? Donde el porcentaje de alumnas que entran es muy, muy pequeño en comparación con el de los chicos, resulta que en la curva, ¿no? En la curva de responsabilidad tenían un índice de techo de cristal mucho más finito. O sea que está todo por hacer, que hay que medir cosas, es muy importante medir y estudiar y poner medidas para ir corrigiéndolo poco a poco, ¿no? Yo sé que eso está cambiando, ¿eh? Yo creo que hicimos como un amago de investigación con menos recursos y había bajado ya el índice de cristal, pero ahí nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque hay muchas inercias, no sé cómo decirlo, no lo puedo demostrar académicamente, pero... Leía una entrevista estos días con Martha Thorne y ella le llamaba el Old Boys Club. Totalmente. Y entonces, pues a lo mejor hay que... O sea, ciertos privilegios, ciertos pasillos donde se toman las decisiones, también las universidades, ¿no? Privilegiar pues tus contactos o quien conoces pues para formar los jurados o este tipo de renovaciones, ¿no? Que yo desconozco porque no pertenezco al mundo académico, pero bueno, que es algo que se comenta habitualmente, pero me hizo mucha gracia lo del Old Boys Club, ¿no? Y dije yo, pues a ver si metemos New Girls on the Block o algo así. Algo así. Pero fíjate, ya a nivel académico es otra historia, pero a nivel profesional, que todavía hay tanta diferencia también de peso, de visibilidad, ¿no? de arquitectos y de arquitectas, y sobre todo porque las arquitectas como que parece que pueden destacar en ciertas áreas, ¿no? En ciertas áreas a lo mejor pues más vinculadas al interiorismo, más vinculadas, ¿no? al paisaje, o por ejemplo dentro del mundo de la cooperación al desarrollo, el peso, que además, bueno, aprovecho para decir que va a haber precisamente aquí en la Casa de la Arquitectura en abril una exposición sobre arquitectura española y cooperación y acción humanitaria, precisamente para visibilizar todo ese trabajo, y resulta que una proporción muy alta de profesionales en ese entorno son mujeres también, ¿no? Entonces parece que las mujeres nos especializamos en ciertas áreas, pues a lo mejor vinculadas a los cuidados, vinculadas a una perspectiva que tenemos como mujeres, que está en nuestro ADN o en nuestra imposición social. Y entonces, bueno, pues esas son las áreas en las que podemos tener visibilidad, o parece que podemos tener visibilidad.
Pero, bueno, yo aquí voy a ser, a lo mejor soy un poco, no sé, polémica, a lo mejor soy un poco polémica, pero yo lo que pienso es que hay ciertas áreas, hay ciertas situaciones en las que creo que nuestra meta como mujeres a lo mejor no es ocupar los espacios que tradicionalmente ocupan los hombres. Creo que tenemos que ser más ambiciosas aún. Sí, creo que lo que tenemos que hacer es realmente cambiar estructuras, dinámicas, orden de las cosas, para que realmente puedan participar todas las perspectivas, sí. Las de hombres, las de mujeres, las de sectores más vulnerables, las de todos. Y eso implica un cambio de estructura, no solo de ocupación de la mujer por el... Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Cambia el campo de juego, ¿no? Eso es. Íntegramente, ¿no? Sí. Pero un cambio de estructura de la sociedad, ¿no? Sí, de estructura de las dinámicas. De la Fíjate, a nivel de planificación urbana, por ejemplo, que nosotros estamos metidos en ello, creo que la aspiración como mujer no es dirigir un plan general de ordenación urbana, ¿no? Porque creo que esa figura está obsoleta en muchos sentidos, ¿no? En una visión de la ciudad lineal, intentando predecir ahora, y además yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el urbanismo, intentar predecir ahora cómo va a ser la ciudad dentro de 50 años. Creo que ya estamos todos de acuerdo en que es imposible predecir cómo va a ser la ciudad dentro de 10 años. Sino tenemos que desarrollar pues, nuevas herramientas que nos permitan participar a todos, que sea una estructura quizá menos piramidal y más horizontal, ¿no? Que un planeamiento urbano que de verdad dé respuesta a las necesidades de todos, y para eso tenemos que participar todos. Tienen que ser nuevas estructuras, nuevas herramientas y nuevas formas de trabajo. Y luego también una cosa que decía Marta Zor, que la verdad es que me encantó esa entrevista, que era dentro de las dinámicas de trabajo, o sea, el trabajo del día a día, ¿no? Que es recuperar el valor de la vida privada. O sea, el modelo masculino era la disponibilidad total, 24/7, superagresividad, ¿no? Entonces, ese modelo está completamente obsoleto. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, afortunadamente, creo que además están causando bastante revuelo, me parece, porque están reivindicando... Oigan, necesitamos trabajar menos, necesitamos también cuidar, no solamente la ambición no debería de basarse solo en ganar dinero, sino en tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es un modelo profundamente femenino de las cosas, ¿no? Entonces, eso también está en la propia estructura pues, de la vida laboral de todo el mundo, ¿no? O sea, que yo estoy convencida también, como tú, que hay que cambiarlo de raíz, ¿no? Empezar desde cero de nuevo, y que creo que además toda la sociedad se beneficiaría, porque los propios hombres también se beneficiarían de esa recuperación de la vida privada, del poder conciliar de verdad, por ejemplo, ¿no? Y eso seguramente se iba a traducir también en cómo eso se plasma en el diseño de la ciudad, ¿no? Cómo nos relacionamos también entre nosotros, recuperar como espacios también colectivos, porque a lo mejor podremos volver a usar los espacios colectivos, pero tendríamos más vida, ¿no? para compartirla, ¿no? Eso suena utópico, pero yo creo que es de cajón, ¿no? Sí. Yo creo que también ha sido muy importante el tema de cómo se han ido modificando los reconocimientos en la profesión, ¿no? Y, por ejemplo, los premios del CESCAIA, que tenemos aquí a Marta Vallosa, que cambiaron hace unos años, ¿no? Y abrieron mucho más el abanico sobre qué es premiable en la arquitectura y en urbanismo, ¿no? Y abrieron la posibilidad a que perfiles de profesionales que no eran, por decir, el típico arquetípico, ¿no? de arquitecto o arquitecta o grupo de arquitectos con unas grandes edificios, ¿no? Tal, pues ha habido gente que ha ganado con publicaciones, por ejemplo, con investigación, o que ha ganado con unos proyectos de participación. O sea, yo creo que también eso es muy importante y cala mucho en las futuras generaciones, ¿no? Porque yo, como profesora, veo también que el alumnado está un poco perdido y necesita también tener referentes distintos a los tradicionales, ¿no? Por supuesto, hay que enseñar las maravillas que hizo Le Corbusier, que siempre es un maestro en muchas cosas, ¿no? Pero han pasado muchas cosas desde la unidad de habitación hasta ahora, y yo creo que mostrarles a ellos, y más con la crisis profesional que tenemos, ¿no? Que hay muchas maneras de ejercer, tanto a ellas especialmente, pero también a los chicos, ¿no? Que también tienen otras maneras también de querer ser
hombres, decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí como profesora, por ejemplo, me viene muy bien que en los premios, ¿no? que en lo que recibe reconocimiento en la profesión haya mucha variedad, porque cada uno puede encontrar a lo mejor recorridos, ¿no? o rutas profesionales que le van más a su manera de ser, o sus posibilidades reales a lo mejor también de ejercer la profesión, que también a veces no hacemos siempre lo que queremos, sino lo que buenamente se puede. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con buscar otras maneras de hacer, porque creo que es muy integrador y que para que tengamos al 50%, no al 100%, pero de todo, ¿no? Mujeres, hombres y gente que le va más el paisajismo, que le va más la escritura, que le va más el diseño de producto, yo no lo sé, ¿sabes? O sea, o cosas así, ¿no? Y que no está muy interesada tampoco en ser director de un plan general. O sea, a lo mejor, pues, no. Sí, la verdad es que es cierto que también en los últimos tiempos ha habido una transformación también en la manera de entender la arquitectura y con todas estas distintas formas de ejercerla, que no es simplemente o solamente con la construcción de un edificio. Entonces, de la misma manera que estamos hablando y celebrando la transformación de una sociedad de cara a la igualdad de todos los participantes de la sociedad, también estamos asistiendo a una transformación de cómo entendemos la profesión. Y en esa transformación yo creo que la inclusión también de todos los arquitectos pues es algo que mejora aún más, o que da más una perspectiva más amplia a lo que se puede hacer desde la arquitectura. Eso desde luego es algo que es evidente, ¿no? Que es evidente esa transformación que se puede hacer desde viviendas obsoletas sociales que estaban prácticamente en ruinas y que se pueden recuperar y transformar. Eso es arquitectura también. También es arquitectura el espacio público que había a los pies de aquellas viviendas obsoletas, sociales, y se puede transformar. Resumiendo también, simplemente usando lo que teníamos con conocimiento y con inteligencia, y sobre todo con preparación. O sea, hay que poner en valor también la preparación que hayamos tenido, con sus carencias, cada uno en su propia universidad, ¿no? Pero, en fin, todas estas maneras diferentes de ejercer la arquitectura, en las cuales nos vemos inmersas, desde luego. Yo he notado un cambio brutal desde que comencé a ejercer en los años 80 a ahora, la manera de ejercer la profesión, o las distintas posibilidades de ejercer la profesión, trabajando sobre lo que ya existe, construyendo sobre lo construido, transformando, etcétera. Es un cambio, desde luego, que va en paralelo a los cambios que va teniendo nuestra sociedad, ¿no? y que vamos teniendo todos, ¿no? No sé si un poco para ya ir un poco concluyendo. Sí, yo en ese sentido reivindicar que sí que creo que tenemos, los arquitectos y arquitectas españoles, tenemos una formación muy buena, muy consolidada, muy amplia y muy completa, como para tener frente a un problema una visión global, ¿no? Que incorpora distintas escalas, y que creo que eso es un lujo, poder contar con esa formación y con esa perspectiva. Entonces, aprovechadnos, Administración Pública, porque creo que sí que tenemos la suerte de tener muy buenos profesionales en este país, reconocidos internacionalmente, hombres y mujeres, y sobre todo porque tenemos, bueno, pues eso, esa perspectiva global, que creo que es muy enriquecedora y que tenemos mucho que aportar en la mejora de la ciudad y la vida de las personas. El otro día decía Inés Sánchez Madariaga, y yo me gustó escucharlo porque yo estaba convencida de ello, pero que lo diga ella, dices tú, bien, oye, una grande, pues está de acuerdo, que España es uno de los mejores países del mundo para, a pesar de todo lo que estamos hablando. Como mujer y como arquitecta, España es uno de los mejores países del mundo, porque, o sea, en cuanto a avances desde la perspectiva de género, pues precisamente en la profesión y en el urbanismo. O sea, que eso también
está bien también poner una nota positiva al final, porque aunque queda mucho y lo sabemos, hemos hecho mucho también. Y antes, cuando comentabas, Isabel, pues el agradecimiento a todas las que estuvieron antes, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Todo esto que nosotros, esta situación que hoy padecemos y disfrutamos al mismo tiempo, ha sido también gracias a todo lo que han hecho las que estuvieron antes. Por ejemplo, las maestras como tú. Entonces, que en el fondo también hay un punto ahí de alegría de decir, bueno, hemos también caminado, ¿no? Y qué bien estar en España en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tenemos un complejo histórico y no hay nada más que viajar un poquito para darte cuenta de que no estamos tan mal aquí, ¿eh? Sí. Pues yo no sé qué más que decir. Que, bueno, yo solamente puedo decir, por también cerrar en positivo, que yo creo que siempre es bueno, que, bueno, yo empecé de la mano de Inés Sánchez de Madariaga en el año 2010. Y estos temas para mí, yo cuando estaba aquí sentada en la esquinita, que vengo de provincias, y veía un acto, ¿no? Sobre este tema en un ministerio en Madrid, con la gente responsable de un ministerio entero de un país, es que me parece absolutamente excepcional. O sea, y esto hay que decirlo, porque hace yo 10 años esto lo era, y bueno, por decir 30 cuando Inés empezó, o sea, quiero decir, de verdad hay que celebrarlo también, con todo lo que nos falta por hacer y que siempre podemos hacerlo mejor y siempre hay retos, ¿no? Pero es ciertamente, o sea, es una cosa muy excepcional en el mundo y yo creo que tenemos que aprovecharlo y sacar pecho de esto también y a veces un poco decir que no estamos tan mal, ¿no? Y yo sí que tengo un convencimiento absoluto de que la perspectiva de género, por un lado, y la igualdad de oportunidades, por otro, en esta profesión, no hace más que mejorar nuestra profesión, hacerla más útil para la sociedad y, con la que nos está cayendo en este momento, ser un escudo de protección de la democracia y del bienestar. Esto lo tengo clarísimo, o sea, y es un vector de innovación el género en nuestra profesión. Así que vamos a por él y a mantenerlo y a forzarlo. O sea que sí, total. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, ministra, por todo este apoyo a la arquitectura y a nosotras. Gracias.